me puedan dar la aprobación, ¿ya? Y se iniciará con don Gastón Sublet para que pueda comenzar a darnos su visión sobre la sostenibilidad en las ciudades. Don Gastón, la pantalla es para usted. ¿Se encontrará por ahí, don Gastón? Sí. A ver. Ahora sí. Se nos había caído, parece. Así es, pues. Pero lo tenemos de vuelta, eso es lo importante. Ya. Un poco. ¿Qué pasa ahora? Ahora, don Gastón, la pantalla es toda suya. Puede comentarnos sobre su visión sobre las ciudades sostenibles. La palabra sostenible es la que me preocupa. ¿En qué sentido se dice sostenible? Yo creo que se dice en un sentido más cultural que económico, ¿no es cierto? Entiendo yo que una ciudad sostenible, si es que le voy a dar un sentido a esa palabra, es una ciudad que tiene tradiciones, que tiene estilo, que tiene estabilidad. O sea que su patrimonio se conserva, su patrimonio le hace el frente a los siglos y que las personas que habitan esa ciudad se han formado psicológicamente conforme al entorno del diseño urbano. Eso es lo que entendería yo como el término sostenible en este caso. Pongo el ejemplo de la ciudad de París. La ciudad de París fue muy distinta a lo que se ve hoy antes de Napoleón III, cuando el barón Haussmann fue contratado por el gobierno para cambiarle el diseño a París. O sea, se echaron abajo todos los castillos, se echaron abajo prácticamente todas las construcciones medievales. París perdió mucha poética para construir un París más uniforme, digamos, con un tipo de inmueble de unos 6 a 7 pisos, nada más, de muy buen estilo, sí. Pero, ¿qué pretendía el gobierno de Francia con eso? Pretendía cambiarles la psicología al pueblo de París. Y se la cambiaron alterando el entorno urbano a que ellos estaban acostumbrados. Porque Francia miraba hacia el futuro como un país ya desarrollado, conforme a la civilización o al desarrollo de la civilización industrial de la época. Un París con muchos castillos, demasiado hermoso, como que no pegaba con la nueva Europa, ¿cierto? Y de ahí a la gran exposición de 1870 y después la de 1898 y a la de 1900 con la Torre Eiffel, que es una construcción un poco farsante, ¿no? Para iniciar, con la tecnología vamos a conquistar el cielo, esa es la idea, ¿no es cierto? Bueno, aplicando eso a Chile o a cualquier otra ciudad de Latinoamérica, ¿no es cierto? Yo pienso que lo sustentable ahí está en que la ciudad tiene... Ya se cortó de nuevo. No, lo estamos escuchando perfecto. Ya que la ciudad tiene un estilo conforme a la idiosincrasia de ese pueblo, que los arquitectos han construido los inmuebles conforme a la psicología de la gente. Normalmente hasta los años 40, en un gran congreso de arquitectura que hubo en Europa, se dijo eso. Se dijo que la casa habitación
hasta los años 40 reflejaba la psicología de su dueño y que es un acuerdo entre el dueño de la casa y el arquitecto. Hoy día se acabó ese reflejo. Hoy día es el edificio de departamento que es solamente útil, que se desentiende de la estética. Entonces, si usted me pregunta qué es lo que entiendo yo por una ciudad sustentable, una ciudad que tiene patrimonio, un patrimonio estable, que ha hecho la prueba del tiempo y que es el entorno a que está acostumbrada esa comunidad. Y en esa costumbre de verse rodeado de un diseño urbano como ese, es lo que de alguna manera le da la estabilidad psicológica a los habitantes. Entonces, si uno quiere cambiar la mentalidad de un pueblo, cámbiele el entorno urbano, destruya el pasado, llene la ciudad de bloques habitacionales puramente útiles, lo cual crea una atmósfera tremendamente desoladora, ¿no es cierto? Ahora, eso depende un poco también de la ética de los pueblos. Un pueblo que ha descendido mucho en su calidad ética desprecia el patrimonio, no lo considera. Se desentiende fácilmente también de la estética, del estilo, de la tradición. Ya la tradición no pesa sobre un pueblo que piensa de que todo lo soluciona la lógica de los negocios y que, bueno, hay que acabar con el pasado para darle un amplio margen al negocio inmobiliario porque eso es progreso, construir es progreso. No importa lo que se construya, lo importante es construir. Entonces, ese es, estoy reproduciendo en lo que estoy diciendo, creo, me parece, que son los criterios del Chile actual, ¿no es cierto? Y le pongo como ejemplo la ciudad de Viña del Mar. Yo viví hasta los 25 años en la ciudad de Viña del Mar y yo conozco bien Europa y le puedo decir que la ciudad de Viña del Mar es una de las ciudades más lindas del mundo, hecha con exquisito gusto, con un estilo maravilloso, un equilibrio entre las áreas verdes, los jardines y los metros construidos. Ahora, cada inmueble tenía su estilo, que es un estilo muy propio de esa región. La composición de la ciudad era una gloria. Y los municipios que se sucedieron pensaron de que eso no debiera seguir siendo y que había que darle un margen grande al negocio inmobiliario. Y fue así como se cometieron aberraciones increíbles en Viña del Mar hasta que la ciudad desapareció, realmente desapareció. En un congreso en el Hotel Conference Town de economistas y ejecutivos de empresa me convidaron a mí a proyectar la colección de diapositivos que tengo del Viña del Mar clásico. Y yo como vi que esto era con una, ¿cómo decir? Esta gente que estaba ahí con una idea muy de la lógica de los negocios, entonces comencé mi exposición con una cita bíblica. Les dije yo, cada vez que muestro diapositivos, hago una cita bíblica de mi propia invención. Es mi Biblia, le dije yo. Y lo digo así. Y Dios dijo, hagamos al hombre, y creó al hombre del barro de la tierra, y sopló en sus narices un aire de vida, y Adán fue en alma viviente. Y después plantó un jardín maravilloso, dice la Biblia, en Oriente, yo digo en Occidente, en el valle de Marga Marga, donde puso al hombre que había formado del barro de la tierra y le dijo, del fruto de todos estos árboles tú puedes comer,
pero no del fruto del árbol que está al centro, que se llama el árbol de la ganancia y de la pérdida. Porque el día que tú comas del fruto de ese árbol, vas a ganar mucho dinero, vas a construir altos edificios, pero este jardín que yo he plantado para ti desaparecerá para siempre. Bueno, yo le dije a los ejecutivos de empresa y señores, esto no es un anuncio, es un hecho consumado, le dice. El Viña del Mar que ustedes vieron en mis diapositivos no existe. Entonces fue bastante dramático porque se sintieron agredidos por mí, porque ellos son representantes de la lógica de los negocios. Pero sus esposas jóvenes se acercaron a mí a decirme, pero es de no conformarse. Lo que usted ha mostrado, no me lo imaginé nunca que esta ciudad era así. Señora, y esto hoy día no existe. Ahora, ¿cómo se permitió una cosa así? ¿Cómo se echaron abajo edificios patrimoniales, tal vez como ninguna otra ciudad de Chile lo tenía, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que yo pido para Limache. En Limache queda todavía, sobre todo en la avenida Urmeneta, queda restos de lo que ha sido el Limache clásico. Queda una avenida muy ancha y con una bóveda de árboles único, yo creo que único en Chile, y obra de un gran urbanista español que es autor también de la avenida Las Ramblas de Barcelona y es autor de la Gran Vía de Madrid, trabajo que hizo a mediados del siglo XIX. Y creó esta maravilla, que es la avenida Urmeneta, que todavía conserva muchos inmuebles patrimoniales, que esto se relaciona también armónicamente con la Plaza Brasil, que más que plaza es un parque, es Parque Plaza. Y todo esto continúa con los edificios clásicos que todavía se mantienen en la zona comercial y con la bellísima estación de ferrocarril. Entonces, tenemos eso y tenemos la amenaza de que se pretende hacer ahí un bloque habitacional de 10 pisos. Ni siquiera lo llamo edificio, lo llamo bloque. Bien, y además en la periferia de esta ciudad empezaron a aparecer los bloques de 5 pisos, porque la idea era transformar Limache en una gran ciudad. Y pienso que eso es una aberración. Esta era una idea que venía ya de administraciones anteriores, como por ejemplo la de don Germán Irarrázaval. Él tenía esta idea de que Limache debía ser una gran ciudad con muchos edificios y gran flujo vehicular. Y un amigo mío que es abogado le preguntó, Germán, ¿para qué quieres transformar Limache en una gran ciudad? Y el alcalde no le pudo responder, sencillamente porque él considera que eso es progreso. Entonces, ahí está el gran error. Es un error cultural. Yo creo que Chile está demostrando, con la destrucción de su patrimonio sistemáticamente, como lo ha hecho, está demostrando que ha perdido su identidad cultural. A la gente ya no le importa, con tal que haya un edificio grande donde poder habitar con estacionamientos y un buen flujo vehicular. La mayoría piensa que eso es progreso. Entonces ha ocurrido en Limache que la mayoría de la gente que se ha opuesto es una buena parte de la ciudadanía que vive en esta ciudad. No nos destruyan lo que va quedando de patrimonial en esta bella ciudad. No nos lo destruyan. Ahora usted sabe que las direcciones de obras municipales tienen una cierta autonomía respecto al consejo municipal y al alcalde. Depende más bien directamente del Ministerio de la Vivienda. Entonces pueden autorizar una aberración como esa
sin consultar al Consejo, aunque según la ley orgánica de municipalidades, los alcaldes tienen la obligación de administrar los bienes nacionales de uso público. Y la avenida Urmeneta es un bien nacional de uso público. Entonces yo pienso que en su momento el Consejo Municipal debió hacerle ver a la Dirección de Obras Municipales que se estaba pasando por encima de todo el articulado de la ley del medio ambiente, ¿no es cierto? Y que un proyecto de esa naturaleza debería ser sometido a un estudio de impacto ambiental, lo cual no se hizo y se eludió. Ahora, esto que estoy diciendo está ocurriendo en todas las ciudades de Chile y es algo pero desastroso. Es un país que ha perdido su identidad cultural, puesto que junto con eso, usted también lo sabe, ¿no es cierto? Hubo un intento de suprimir la historia de las asignaturas de la educación media, también la filosofía. ¿Y para qué? Un pueblo que no tiene historia, no tiene dignidad, no tiene futuro, no tiene sentido. Un pueblo que suprime la filosofía de la educación media evita que la gente reflexione. Y cuando uno reflexiona, ¿qué es lo que pregunta? Pregunta por el sentido, ¿no es cierto? Como dice el gran filósofo coreano Byung-Chul Han, el hombre de hoy no reflexiona, solo calcula. ¿Por qué? Porque la lógica de los negocios lo explica todo. Ha reemplazado al sentido de la vida, la lógica de los negocios. Afortunadamente hay una gran reacción en este momento en Chile contra esa manera de pensar. Es bueno saber que hay un proyecto del Ministerio de Agricultura que se llama de Desarrollo Rural. Y ahí hay algunas declaraciones que son muy inquietantes, como por ejemplo, introducir el espíritu de la ciudad en el campo, o que cada persona que tenga algo trate de sacarle el máximo de provecho económico. Es una invitación a todo el pueblo de Chile a entrar en la lógica de los negocios. Cuando se entra en la lógica de los negocios, se destruye todo prácticamente. Entonces, el primero paga los platos rotos es el patrimonio. Entonces, creo que todavía queda algo. En Viña del Mar queda algo todavía que defender. En Limache queda este complejo maravilloso de la avenida Urmeneta, el parque de Plaza Brasil, todo el barrio comercial y la estación. Eso es una joya, eso no se puede alterar, eso no se puede tocar. Ahora, tenemos que hacerle frente al aumento de la población, a la mucha gente que va a venir aquí. Bueno, para eso destinemos una área exterior. Defendamos un polígono patrimonial donde la tradición se mantiene, donde el entorno patrimonial de estilo se mantiene, lo cual contribuye a que los limachinos conservemos nuestro equilibrio psicológico. Pero ese aumento de la población, trasladémoslo a la periferia. Ahora, no pretendamos hacer de Limache una gran ciudad, eso no es progreso. Eso es forzarse a hacer lo que no se debe hacer. Hay una famosa fábula de Iriarte y también del fabulista francés, que la rana vio al buey y le quedó gustando el volumen del buey. Entonces dijo, ¿por qué yo no podría tener el volumen del buey? Y empezó a inflarse. Bueno, el resultado es que reventó nomás, ¿cierto? Entonces, nosotros somos una pequeña ciudad que tiene todo el sabor y el equilibrio de lo rural y de lo urbano. Ese es nuestro estilo, ese es nuestro entorno, esa es nuestra base.
Entonces, no pretendamos hacer de Limache una gran ciudad con grandes edificios y un gran flujo urbano, porque nos va a pasar lo mismo de La Rana. Se va a llenar de una apariencia desoladora esta ciudad. ¿Y qué va a pasar? Se va a acabar el turismo aquí. Si usted destruye la avenida Urmeneta, se acabó el turismo en Limache. ¿Ah? Todo el turismo se va a ir a Olmué nada más. Entonces estas son ideas sueltas que yo he hecho sobre la mesa. Pero lo que más me preocupa es ver cómo en Chile se perdió completamente la sensibilidad hacia la tradición, hacia lo que tiene estilo, hacia lo que ha sido hecho con amor, que ha sido hecho con estética, con una poética de vida. Porque Chile entero era así, y lo ha perdido ya en un 90%. Entonces no toleremos de que nuestra base patrimonial de San Francisco de Limache sea alterada. Eso es lo que me nació decir. Oiga, don Gastón, tenemos una pregunta de Edmundo Acevedo. Él pregunta, dice, ¿qué y cómo hay que construir actualmente para hacer que la ciudad sea sustentable en el futuro? ¿Con qué hay que combinar lo clásico? ¿Con qué hay que combinar qué? ¿Con qué hay que combinar lo clásico? ¿Ya? Para de cierta manera, construir de una manera que sea sustentable ahora y en el futuro. Ya, mire, yo le pongo el ejemplo de París. Ya. El París que tenemos desde Napoleón III hasta ahora, ¿no es cierto? No puede ser tocado, no puede ser alterado. Entonces, como la población aumenta y viene mucha gente a vivir a París, a trabajar a París, se destinó una zona exterior llamada París número 2, que ni siquiera conserva el nombre de París, sino le pusieron una L, ni siquiera para imitar el nombre. Paris número 2. Ya, allá usted construya lo que quiera. Haga un edificio de 100 pisos si quiere. ¿Ah? Pero acá no me cambia nada. Aquí no me toca un edificio. Entonces ahí la persona puede trabajar allá. Perdón, puede vivir en el París número 2, pero trabajar en el París clásico. Para eso, por ejemplo, en la Place de l'Étoile, donde está el Arco de Triunfo, hay como 12 avenidas que salen ahí como una estrella, ¿no es cierto? Y el edificio que está en el ángulo fue construido por Napoleón, todos esos edificios, para sus mariscales. Usted los mira y no se da cuenta que por dentro son absolutamente modernos, con todos los adelantos industriales ahora, pero usted los mira de afuera y son iguales a como Napoleón los proyectó. Entonces, hagamos un poco eso. Si tenemos un edificio clásico en un lugar comercial, hagamos un cambio interior, ¿no es cierto?, de ascensores, de instalaciones eléctricas, todo lo que queramos, puertas de vidrio, oficinas, pero no cambiemos el entorno exterior, ¿no? Entonces, lo mismo para Limache, ¿cierto? Si la población va a aumentar y se requiere un plan habitacional casi urgente, entonces destinemos una zona que sea el Limache número 2, digamos, pero no me ponga un bloque habitacional de 10 pisos en la avenida Urmeneta. Es como hacerle un hoyo en el ojo a la Gioconda de Leonardo da Vinci, ¿no es cierto? Brutalidad como esa. Entonces yo le aconsejaría a la empresa que todavía insiste en hacerlo, de que su proyecto, esa insistencia contra toda la ciudadanía de Limache, contra el municipio de Limache, contra el tribunal ambiental y ¿cómo se llama? La superintendencia del medio ambiente, e incluso la Corte Suprema, que no sigan insistiendo, porque una empresa, bueno, tiene que ganar, pero también tiene que ganarse un prestigio moral.
Entonces, esta insistencia de ellos en intervenir nuestra obra de arte urbanístico, ¿cierto?, no contribuye a darle ese tipo de prestigio. No sé si con eso contesté su pregunta. No, excelente. Oiga, don Gastón, usted nos ha hablado hasta el minuto sobre el tema patrimonial, de lo construido, pero me gustaría un poco saber su visión también del patrimonio natural que tenemos en Limache. En Limache, Sí. Limache tenemos la Huinca, tenemos el estero, que hoy en día la verdad que está muy maltratado, y Muy sobre todo, maltratado. claro, Está sobre todo convertido, en un basural. está convertido en un basural, esa es la verdad. Está convertido en un basural. Bueno, a eso contribuye la falta de agua, ¿no es cierto? Si tuviéramos un gran flujo de agua, yo creo que el estero sería más respetable de lo que es. Hoy día es un basural. Y aquí se ha talado bosque nativo sin, como decir, sin control ninguno. Se han perdido muchas áreas. Aquí ha habido incendios intencionales tremendos, como el de Yiu Yiu, de hace unos 15 años atrás, ¿no es cierto? Yo hablé con los bomberos y los bomberos me dijeron, mire, no dude de que es intencional ese incendio, me dijo. Ahora, ¿quién está interesado en quemar nuestros bosques, ¿no es cierto? Bueno, es una pregunta que la dejo sin respuesta. Ellos mismos me lo dijeron, pero yo no lo puedo decir, ¿no? ¿Quién se interesa? ¿Quién gana, ¿no?, con estos incendios intencionales? Miren, no es difícil averiguarlo, ¿no? Ellos mismos me lo dijeron, pero no es difícil averiguarlo. Nosotros no podemos llegar con nuestra bomba allá arriba, me decían. Entonces, claro, el incendio se hace allá para que nosotros no podamos intervenir, ¿no? Ahora, ahí se quemó una buena parte del bosque nativo del Yiu Yiu Alto. Entonces, defendamos también nuestro patrimonio natural, que es muy vulnerable. Si cualquiera puede prender un fósforo en un bosque, ¿no? Eso depende también de la ética, ¿no? Un pueblo que ha perdido su base ética puede hacer cualquier barbaridad. Cualquier barbaridad. Perfecto, don Gastón. Mire, le queremos agradecer su presentación. Espero que se mantenga con nosotros. Ahora va a exponer Jocelyn Fernández, ¿ya? Y nos gustaría que, finalizada la presentación de Jocelyn, puedan generar un diálogo entre ustedes, una conversación, aparte de algunas preguntas que le vamos a hacer, ¿ya? Ya. Así que, adelante, Jocelyn, las pantallas son tuyas. Estamos. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Tengo que decir previamente, por tener al tremendo don Gastón Sublet aquí, que soy muy seguidora de usted, muy admiradora, así que para mí es un tremendo desafío hablar después que usted, inclusive. Y me alegro porque también traigo como un pequeño ejemplo a la ciudad de París, y no nos pusimos de acuerdo. Entonces, es interesante. Yo quiero hacer una reflexión más que dar pautas, ¿no? Quiero hacer una reflexión que la vengo haciendo en mis años de servicio público, y que de verdad que quisiera que efectivamente la realidad de las ciudades, como dice por ahí algún poeta uruguayo, la realidad de las ciudades se embellezca para que volvamos a la utopía inicial de un habitar adecuado, de un habitar con contenido emotivo, como usted hacía referencia, de un habitar con raíces que nos permitan enfrentar los tremendos desafíos, que son desafíos no de hoy, es decir, no son desafíos del siglo XIX, son desafíos de hoy, y probablemente mañana, a propósito de los cambios, van a ser desafíos distintos. Agradezco a los que participan, sé que hay gente que quiso escucharme a mí, escuchar a don Gastón también, que yo le hice mucho, y sobre todo a mis alumnos, que creo que también están presentes, y esta es una tremenda experiencia escucharlo a usted. Por lo tanto, yo voy a intentar bajar algunas de las cosas que usted dijo, voy a tratar de demostrar, ¿no? Yo hago presentaciones con un apoyo, un PPT que les va a quedar, así que no pretendo hacer una clase de esto, pero sí una pauta para ir reflexionando sobre estas cosas, que me parece que estas reflexiones
son tan necesarias porque de la misma forma que debemos construir ciudades sostenibles, debemos construir también o reafirmar sociedades sostenibles, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con muchas de las cosas que están pasando en el país, con las desconfianzas. Chile salió en los últimos indicadores como el país con más desconfianza. Desconfiamos de las instituciones y desconfiamos de nosotros mismos. Por lo tanto, estas cosas resultan, por supuesto que las desconfianzas vienen de no hacerlo tan bien, pero yo creo que es un trabajo y parte de esto es que me siento muy contenta de poder iniciar esta conversación que ojalá podamos tener, don Gastón, ¿no? Voy a compartir mi presentación entonces. Me parece que se la ven, ¿no? ¿Sí? ¿Se logra ver? ¿Sí, Cristian? ¿Sí? ¿La ven? Por favor, alguien que me diga sí. Estás con el micrófono cerrado, Cristian. Sí, ya alguien levantó un dedo, la ven entonces. Bueno, el título de esta reflexión en realidad es invitarlos a pensar cómo hemos estado planificando el territorio en tiempos complejos, en tiempos en donde estamos parados hoy. Yo creo que es muy importante tener estas variables tiempo y espacio, ¿no? Para poder entender y poder buscar soluciones. En tiempos de reconversión, sin duda. En tiempos de reactivación, ¿quién puede dudarlo? En tiempos de reconversión, ¿no? Y de finalmente también reconstruir ciudades. Yo miraba, a propósito, desde el estallido social, cómo fuimos cambiando la manera de ocupar los espacios, incluso la visión de ciudad. Yo estaba escribiendo algo que decía de la ciudad amurallada, cuando cerramos todas las vidrieras y había que entrar a lugares cerrados, oscuros, de la ciudad amurallada a la ciudad vacía, por decirlo de alguna manera, pensando en el confinamiento. Y eso cambió la manera de ocupar el espacio y probablemente nos va a cambiar también la manera que, los estándares y la manera que hemos tenido hasta ahora de pensar en las ciudades. En las grandes ciudades también como en las ciudades pequeñas, que es en donde hasta las ciudades de 50.000 habitantes, denominadas ciudades intermedias, es donde los especialistas dicen que aún se pueden hacer reformas sin tanto costo y se puede orientar a ciudades más sostenibles, que entre paréntesis son un número importante de ciudades en Chile. Por lo tanto, resignificar, que significa en realidad volver a observar el significado de lo que estamos haciendo, de los conceptos que teníamos como ciudad, efectivamente es hoy día una obligación y nos pilla no en un mal momento, es un momento complejo, pero no es un mal momento para estas reflexiones porque estamos escribiendo una nueva constitución, porque hay un punto de inflexión entre lo que veníamos haciendo ahora y lo que se está haciendo en futuro, ¿no es cierto? O lo que deberíamos hacer, porque tenemos un montón de preguntas sin resolver y porque tenemos que buscar algunas respuestas, aproximarnos a algunas respuestas de estas problemáticas. También vamos a hablar, ojalá que alcancemos, de nuevos y antiguos conceptos de la planificación del territorio, un concepto que acuña Cristian, ¿cierto? Y que efectivamente a mí me seduce mucho, esto de entender la biodiversidad como parte de la biodiversidad, ver esto como un tema orgánico, las Smart Cities o ciudades inteligentes, pero de una perspectiva tecnológica, pero también del habitar, y bueno, y los desafíos que tenemos, que Chile lo tiene de manera especial. Bueno, yo había puesto solamente algunas buenas noticias, entre comillas, ¿no? que efectivamente era lo que probablemente se refería don Gastón respecto de la Política Nacional de Desarrollo Rural y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que recién salieron el año pasado y este año. Es decir, durante todo este tiempo no hemos tenido una unidad, por decirlo administrativa, que pueda abocarse el ordenamiento del territorio en su completitud, porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo solo lo hace para las zonas urbanas, ¿no? Entonces también vamos a hablar de eso. Y dentro de las cosas buenas que podemos ver tanto en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y la de Desarrollo Rural, que coincido con lo que explicaba don Gastón respecto de que hay un
un mimetizar, ¿no? O un traer lo bueno o lo no tan bueno de una zona urbana hacia una zona rural, o de cómo no perder lo rural con lo urbano cuando en definitiva para la vida son un continuo, ¿no? Entonces esa es una propuesta que la Política Nacional de Desarrollo Rural algo establece, pero que también además llama la atención porque lo hace el Ministerio de Agricultura junto con otros ministerios, y no analizan el desarrollo agrícola. Entonces uno empieza, como dice, bueno, aquí faltó desde el desarrollo sostenible, ¿no? Que tienen que estar los 3 pilares, el desarrollo social, el económico y el ambiental, bueno, faltó mucho. Pero con todo, digamos, es un avance. Antes no teníamos nada. Entonces, esta Política Nacional de Ordenamiento Territorial, en síntesis, ¿no? Debería orientar la acción del Estado, debería, y remarco que debería, porque necesariamente no lo hace. Nosotros somos un país que mira el territorio desde los sectores, ¿no? Desde los ministerios, por decirlo de alguna manera. Y se planifica, por tanto, el rol de lo local, ¿no? Se planifica de esa forma, fragmenta los territorios. Por esto el rol de lo local, el rol de lo regional tiene tanta importancia, por lo que hablábamos, porque construir ciudad, construir territorio no son recetas que sirvan para todo Chile. Tenemos un Chile que son como muchos países dentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? A propósito de ser largos en las latitudes, de extendernos las latitudes. Lo que le sirve a Arica Parinacota no le sirve a Magallanes, ¿no? Y esto es así, por lo tanto, una política que intente homogeneizar los territorios, bueno, está mal. Una política que intente no entender quiénes habitan ese territorio y establece estándares de ciudad absolutamente sectoriales, homogéneos para todos, bueno, efectivamente tampoco es entender mucho por qué se dan estas situaciones complejas, o por qué efectivamente ocurre esto que decía don Gastón, ¿cierto? Que hay un desarraigo, o se va perdiendo la cultura, el por qué, y se va perdiendo, fíjense ustedes, hay un ejemplo importante, ¿cómo se va perdiendo eso? Un ejemplo importante de eso son las ciudades-puertos, ¿no? Las ciudades-puertos que en algún momento, cuando nace el puerto y nace la ciudad, el puerto pasa a ser el crisol de intervenciones, de cultura. Esto ocurrió en Valparaíso, ¿no? Y de pronto, cuando empieza la actividad portuaria a vincularse con lo que efectivamente es en su génesis, el intercambio comercial, que desde los principios, digamos, de la historia de las ciudades y de la República, fue de esa forma. ¿En qué momento? Yo hice un estudio, ¿en qué momento se transforma en problema el puerto para la ciudad? Y descubrí que era en el momento en donde se establece el concepto de recinto portuario y se amuralla, probablemente con todo sentido, ¿no? Y se transforma en una actividad que hoy día, por lo menos en las ciudades puertos de nuestra región, es una actividad bastante desvinculada del desarrollo de los territorios que la circundan, ¿no? Entonces, ahí hay elementos que uno podría decir, bueno, ¿y esta Política Nacional de Ordenamiento Territorial viene a ordenar esto? Probablemente no, porque además tiene una serie de temas que se han estado desarrollando durante mucho tiempo. Esta política se estuvo escribiendo por más de 10 años en distintos gobiernos. Por lo tanto, efectivamente hoy día hay desafíos diferentes que probablemente no aborda, pero existe. Lo otro es que lo que a mí me interesa en la Política Nacional de Desarrollo Rural, lo que me importa es que el concepto del urbano y lo rural, de alguna forma, más allá de traer lo urbano hacia lo rural y los estándares de lo rural, imposible es traerlos hacia lo urbano, pero más allá de eso, yo creo que efectivamente cuando pensamos en los espacios de habitación donde habitamos, este límite urbano, que es parte de los instrumentos de planificación, ¿no es cierto? El límite urbano que se define en torno a los planos reguladores, efectivamente es una nomenclatura, digamos, si se quiere, arbitraria, muchas veces no está de acuerdo a la naturaleza, que además no responde a cómo nos movemos como seres humanos. Nosotros no estamos estáticos, ¿no? Nosotros estamos por excelencia, nos movemos, ¿no? Y además tenemos en nuestro entorno, en nuestros bosques, en fin, servicios ecosistémicos que le dan, que digamos le otorgan vida a esos centros urbanos. Alguien por ahí, un señor Wilches, un colombiano investigador de estas cosas, decía que los seres humanos cristalizamos en costras de cemento. Y la verdad es que cuando decía eso mostraba además una imagen satelital donde se veía eso. Pero estas costras de cemento no pueden subsistir sin agua.
sin los servicios de sostenibilidad del aire, sin los servicios ecosistémicos de recreación, en fin, hay una cantidad de temas en lo rural que dan servicio a lo urbano, como también prácticamente en las zonas urbanas es donde reside más del 80 y tanto % de nuestra población, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar en el concepto de biodiversidad, así como hablábamos de lo sostenible, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la amplia variedad de microorganismos, de especies, en fin. Bueno, yo aquí pongo parte de lo que es el área de planificación o el Gran Valparaíso, el PREMVAL, uno de los instrumentos de planificación que es un intercomunal que define cierta, acota densidades, acota usos, en fin. Como instrumento de planificación, y uno dice, bueno, pero efectivamente esto que tiene una suerte de equilibrio dinámico, ¿no? Que efectivamente un equilibrio en movimiento, como los nichos ecológicos, sin duda que tiene una biodiversidad, y probablemente, así como lo establecía don Gastón, esta cultura, la cultura también de quienes lo habitan, son parte de esta biodiversidad dentro de las ciudades. Por lo tanto, esto tiene mucho que ver entonces con entender cuál es la historia del asentamiento, cuál es el arraigo, cuáles son las actividades económicas, por qué la gente viaja, qué le ofrece, qué servicios públicos se ofrecen en ese espacio, por qué hay que viajar a buscar servicios públicos a otro lado, entendiendo que esto se da también en un contexto mayor. Y ese contexto mayor, sin duda, y aquí yo pongo cifras antiguas, pero cifras algunas del 2017, pero son cifras interesantes que hablan, son las pasadas ida y vuelta de los vehículos. Como yo trabajaba en obras públicas, las tenía. Fíjense ustedes la cantidad de vehículos que pasan. Obviamente de esto no está ajeno Limache, probablemente gran parte, para mí es parte incluso del Gran Valparaíso, ¿no? Entre Santiago y Valparaíso, en el último peaje, en el año 2017, hubieron 38 millones de pasadas. Eso para mí representa una conurbación. Ustedes saben que la conurbación es una cosa física, ¿no? Pero yo hablo de la conurbación tiempo y espacio. Es decir, en este proceso se nos acerca, a propósito de la infraestructura que tenemos, se nos acerca a Santiago, probablemente se nos acerca peligrosamente. Por lo tanto, en aquello que pensemos como planificación, yo siempre pinto Santiago como negro, no porque tengo un especial tema en contra de Santiago, sin embargo, porque está al acecho, estamos en el área de influencia de la expansión urbana de Santiago. Y en un momento bastante, yo diría, de bastante fragilidad. El cambio climático de aquí al 2050, y eso ya lo establecen estudios en Europa, van a haber refugiados climáticos, gente que va a buscar espacios, ¿cierto?, con agua, con mejores temperaturas, que va a empezar a buscar, digamos, esto no es ciencia ficción, ya los 50, 40 y tantos grados que se han dado en Italia, que esperemos no los vayamos a tener nosotros, pero bueno, esto va a empezar a pasar, ¿no? Esto va a empezar a pasar porque Chile tiene una tremenda influencia, digamos, una reducción de sus precipitaciones más o menos importante, un recalentamiento, en fin. Hay elementos ahí y está pasando en nuestras ciudades. Yo no sé si está presente, espero que sí, Claudio Carrasco, que él investiga sobre las islas de calor en la ciudad. Es decir, eso tiene unas cosas importantes y tiene que ver con la construcción, en fin, se concentra el calor. Bueno, y esto entonces hay que evidenciarlo. Y Chile, con toda seguridad, de aquí al 2050, que quedan 29 años nomás, probablemente antes va a empezar un éxodo hacia zonas rurales, hacia el sur. Y la pregunta es, cuando un porcentaje importante de la población vive en estas zonas, incluido Limache, ¿estamos preparados en los espacios rurales para recibir, ¿cierto? Alguien decía por ahí, bueno, guardemos fajas, veamos, bueno, visibilicemos cuáles son esos servicios ecosistémicos que entornan la ciudad, visibilicemos cuáles son esos servicios culturales o las prestaciones de esta identidad por la que no se va a pretender más. Ahora, en Chile ustedes coincidirán conmigo que se hace la regla y se hace la trampa. Existe un artículo, el 55, ¿cierto?, que lo dicta el Ministerio de Agricultura para zonas rurales hacer divisiones prediales, que permite el crecimiento en muchos lugares, hemos visto en muchos lugares, de espacios que se parcelan y que se transforman finalmente en condominios, ¿no? Bueno, entonces estos son elementos que hay que tener en el análisis que lo complejizan. Sin duda hay que mirar desde algo que a mí
me interesa mucho mirar estos problemas desde el pensamiento complejo, y entendiendo lo complejo no como lo enredado, sino como lo entrelazado, aquellas cosas que tenemos que mirar juntas. Por eso yo establezco que en lo rural y lo urbano deben ser mirados entrelazadamente, ¿no? No pueden mirarse con políticas distintas para un lado y otro, porque finalmente nosotros no habitamos así. Bueno, sin duda no podían oponer que redactar una nueva constitución es una oportunidad que nos va a permitir, sin duda, poner, ¿cierto?, algunos de estos elementos, ¿no? Algunos de estos elementos establecidos como derechos, ¿no? Por ahí yo escuchaba, leí algunas cosas que hablaban de los derechos de la naturaleza, no solo de nuestros derechos. Bueno, hay mucho que avanzar en eso, pero sin duda que tiene que ver, somos parte de un sistema, de un ecosistema de ciudades que también se vinculan entre ellas, ¿cierto?, a propósito de las funcionalidades que presta un territorio o que no presta otro, y que somos parte de esto, que debemos entonces entendernos. La pandemia nos instaló una serie de desafíos y nos hizo cuestionarnos muchas cosas, entre otras, creo yo, aquellos elementos absolutamente planificación urbana que tienen que ver con la densidad, en fin, con el aumento de las densidades, en fin, y en espacios que hoy día se denominan de cuidado y que van justamente pensados desde el otro lado. Respecto a la movilidad, traigo a colación una frase que me gusta mucho de Sergio Dosier, que dice que, bueno, dice somos, ¿no? Yo pongo ahí, somos o éramos ciudadanos globales viajeros de la proximidad. Probablemente post pandemia ya no seremos tan globales, ¿sí? A lo mejor por esta vía de la comunicación sí, pero no de las proximidades. Hasta ese momento decía, y yo lo encontraba mucho sentido, que nadie se alejaba más de 100 kilómetros del lugar donde vivía, ¿no? Bueno, el low cost, la baja de los pasajes aéreos, permitía, por ejemplo, que un intendente, que hoy día es gobernador, el intendente Flies, viniera a una reunión a Santiago, de un plan que estábamos haciendo, y partiera en la mañana desde Punta Arenas y llegara a buena hora al aeropuerto Arturo Merino Benítez, pero para llegar al lugar donde era la reunión se demoraba 3 horas más. Entonces, estas movilidades también deben ser pensadas, estos incentivos que ha puesto el Estado en infraestructura, en carreteras, que aproximan los territorios, también debe ser pensada en términos de hacia dónde llega ese espacio. ¿Están preparados estos espacios para migración? ¿Están preparados estos espacios para más movilidad? Recuerdo que hubo un tiempo que se estuvo discutiendo una carretera y un tren incluso, que pasaría por ahí, por las espaldas de Limache, en fin. Bueno, ¿tenemos los territorios para esto o finalmente nos vamos a hacer que esto no ocurra? Yo creo que ahí está todo lo que está pasando, cómo se escribe. Ojalá que la descentralización tenga un buen espacio, o esté bien incentivada con algunos derechos que se puedan cautelar desde la propia nueva Constitución, ¿no? En la COP25, y a mí me parece que es importante establecerlo, tuvo bastante rechazo, pero se hicieron cosas interesantes. Por ejemplo, se estableció ahí que el cambio climático, que nos afecta mucho, exacerba, multiplica todos los problemas de salud pública y muchos más, ¿ah? Los problemas de salud mental también, en fin, que se han ido dando además con la pandemia, ¿ah? Y eso es importante tenerlo en consideración, porque además Chile suscribió en ese momento de la COP25 un convenio de ser carbono neutrales al 2050, 29 años más. Que bueno, quizás no voy a estar yo, pero eso es poco tiempo. Significa que al 2050 deberíamos tener 0 emisión de carbono. Y yo preguntaría si hoy día, por ejemplo, sabemos cuál es la huella de carbono de la ciudad de Limache. Y más aún, para ver si podemos, digamos, por ahí, desde lo local, hablar de ciertas cosas. Yo creo que estos son problemas del desarrollo local, ¿ah? Y también, digamos, establecer con esto del tema de las crisis ambientales y todo lo que ha pasado, y la crisis sanitaria, bueno, cuáles son las barreras, ¿no? Y esto quizás en un ámbito jurídico. ¿Qué es lo que nos impide para poder establecer cómo hacemos para el futuro? ¿Qué es lo que nos impide poder avanzar en esto, ¿ah? La pandemia, sin duda, cambió los hábitos. La pregunta es, ¿el cambio climático cambiará esos hábitos? Probablemente sí también, ¿no? Respecto a lo que tengamos. Bueno, finalmente, lo que tengo puesto aquí habla justamente de esto, del calentamiento global y como un multiplicador de riesgo, ¿no? Y hay una cosa importante, cuando asociamos los efectos del cambio climático con la desigualdad,
hay un mayor impacto para eso, porque incluso en las islas de calor que se dan en ciertas ciudades, si yo tengo dinero para ponerme un gran servicio de aire acondicionado, probablemente me afectará mucho menos que si vivo en un campamento y no tengo esas condiciones. Por lo tanto, la precariedad de nuestras ciudades tiene un efecto absolutamente adverso a cómo enfrentar y la capacidad de resiliencia frente al cambio climático, ¿no es cierto? Bueno, y todo esto tiene que ver con buscando, digamos, cuáles son o cómo vemos el tema de nuestras ciudades sostenibles, ¿no? Bueno, todo esto que está pasando, los especialistas dicen que es un síntoma. ¿De qué? De algo que hablábamos, ¿no? Antes también, que escuchábamos, de una pero muy mala relación que nosotros, los seres humanos, hemos tenido con nuestro entorno, con la naturaleza, incluso con nosotros mismos, porque las decisiones, cuando en una ciudad se decide un cierto tipo de planificación urbana que genera segregación espacial, que segrega, que instala, que concentra espacios de pobreza, ciudades en extensión, donde gran parte del tiempo de la vida humana hace que estemos arriba de como pasa, de un vehículo movilizándonos, ¿no es cierto?, perdiendo espacio, perdiendo todo. Bueno, eso efectivamente tiene que ver con nuestra relación, con nuestro entorno, nuestras distancias. Y por ahí lo saco a colación porque me parece súper interesante vincular esto del desarrollo urbano, del desarrollo de la infraestructura, también con la paz, ¿no? La paz social. Hay un escritor, que no recuerdo el nombre ahora, pero bueno, pueden googlearlo, tiene un paper que habla de violencia infraestructural. O sea, que la infraestructura genera violencia, y dice que si en un mismo territorio se tiene para un mismo servicio distintos estándares de infraestructura, calles diferentes, qué sé yo, el metro de Santiago, estándares distintos para esos sombreaderos de las personas que transitan por ahí, ¿cierto? A los que en otros barrios se hace de otra manera, a las salidas a la calle, en fin, todas estas diferencias de estándar en un mismo lugar, con desigualdad, generan frustración, generan violencia finalmente, ¿no? Y esta violencia infraestructural evidentemente debe ser un elemento que se considere a la hora de propiciar ciudades sostenibles, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poco más porque creo, debo pensar que me queda no tanto tiempo, yo me entusiasmo. Bueno, esto es una cosa que viene desde el modelo de bienes y servicios de una mirada del siglo XIX. Eso es una mirada de entender de qué forma, ¿no es cierto?, estamos haciendo las cosas, ¿no? Y bueno, y no puedo dejar de decir que cuando Chile se compromete, ¿cierto?, finalmente y esto no se dice, no está ni siquiera en las palabras de ningún candidato presidencial, pero cuando Chile se compromete a ser carbono neutral, en verdad lo que está comprometiendo es una agenda de desarrollo, ¿no?, de la cual no vemos mucho más. Yo conversaba el otro día con gente de un curso que estoy haciendo para las ciudades puertos, y alguien decía, no, pero desde el Ministerio de Transporte en el puerto de Valparaíso estamos considerando la huella de carbono. Decía, pero qué bien, ¿y cómo lo hicieron con los camiones? No, es que los camiones no son del modelo pero sí son los camiones los que trasladan o no trasladan. O sea, la tarea es monumental y yo creo que estamos atrasados si es que efectivamente vamos a propiciar que este compromiso se cumpla, ¿no? Bueno, hablo un poco más ahí de cuáles son los ejes, ¿no? El transporte dentro de la agenda de sostenibilidad debe estar ahí instalado, y esto no se aleja de lo local. Uno tiene que ver cómo la gente se mueve y a qué se mueve dentro de una localidad, ¿no? ¿Qué significan? ¿Cuáles son los viajes largos? ¿Y esos viajes largos en qué? ¿Se propiciará más el tren? ¿Se propiciará en el fondo otros medios de transporte? ¿De qué estamos hablando? Fíjense ustedes que el 70% de las emisiones ocurren en ciudades, ¿no? Entonces es un rol importante, pequeñas y grandes, ¿no? La manera de calefaccionarse, ¿no? Tenemos una serie de ciudades en el sur de Chile que uno pensaría que tienen un nivel, digamos, de calidad del aire importante. No es así. Coyhaique, Cauquenes, El Maule, ciudades pequeñas, con índices importantes de partículas, la MP10, que es una partícula que afecta, ¿no?, en suspensión, que afecta a la salud humana, ¿no? Bueno, en fin, finalmente,
lo decía antes, ¿no? Si uno piensa que alguien tiene en una ciudad que es la trasladarse 3 o 5 horas en un transporte público, eso claramente no es sostenible, no está dentro de una ciudad sostenible, ¿no? Por supuesto que en el desarrollo sostenible se habla también de los temas económicos, y ahí hay otro elemento de las ciudades, ¿no? Cuando uno mira una ciudad y piensa en una ciudad sostenible, tiene que pensar también cuál es la precariedad o cuáles son los plus que tiene respecto de su actividad económica. La ciudad genera economía, por pequeña que sea. Y ahí, digamos, esto debe estar relacionado no solo con su desarrollo social, sino también con su desarrollo ambiental. Y esto es tremendamente importante, porque finalmente aquí viene el tema que ha sido la gran dicotomía, ¿sí? o la gran problemática de las políticas que se han ido poniendo para abordar la pandemia, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Abordamos bien la pandemia o abordamos los problemas sociales, los problemas económicos, en fin? Bueno, y ahí hay una mixtura que efectivamente, al tener economías frágiles, ¿no? o economías vulnerables, pasan estas cosas. O sea, una ciudad vulnerable por ningún motivo puede ser competitiva. Y cuando hablo competitiva no solamente estoy hablando de que sea mejor que otras ciudades, ¿no? Estoy hablando que, por ejemplo, la actividad como el turismo, si la ciudad es vulnerable, es imposible que podamos establecer un buen desarrollo, ¿cierto?, de una actividad turística, si es que efectivamente tenemos vulnerabilidades. Bueno, en esto, ¿qué aparece? Porque se da vuelta esto. ¿Qué es una ciudad inteligente como una posibilidad, no es cierto? Bueno, la ciudad inteligente, así como la entendemos, yo los invito a resignificar también este concepto, es una ciudad que es capaz, a propósito de toda la tecnología que tenemos, de los modelos cartesianos, ¿no? que nos tienen incluso teniendo esta videoconferencia, lo contrario sería imposible, pero como yo digo, lo minimizo al máximo y digo que están basados en la circunferencia perfecta, y la circunferencia perfecta no existe en la naturaleza. Sin embargo, esto nos permite esto, ¿no? Hemos ido dejando fuera algunos elementos que finalmente yo digo, y lo digo un poco caricaturizándolo, yo que he estado escribiendo políticas públicas, digo que en este modelo de la complejidad lo que siempre se nos ha ido quedando fuera, porque es un modelo por su definición deja fuera cosas, no puede incorporarlas todas, digo que sistemáticamente se nos han ido quedando fuera las personas de los modelos, ¿no? Y de estas políticas públicas. Pero una ciudad inteligente que hoy día incluso hay mercado que ofrece, ¿no? Está llena de isótopos, de sensores, ¿no? De estos sensores ubicuos que están en cualquier lugar, de celulares que te permiten ver, bueno, y esto es muy interesante, sin embargo no es suficiente en mi análisis, ¿no? Porque finalmente para que estos sistemas funcionen deberíamos primero no tener ciudades desiguales, ¿no? Deberíamos tener un acceso igualitario a toda esta inteligencia artificial, pero de la misma forma también creo que no es suficiente. Cuando uno piensa que en una ola de calor enorme que hubo en Dubái, subieron millones de drones y hicieron una lluvia artificial con drones, uno dice, bueno, ¿todo es posible o es una locura? Yo creo que hay que mirar un poco más, como decía al principio, hay que mirar el entorno, ¿no? Y así, bueno, hay muchos temas internacionales en torno a la calidad de vida que puede ofrecer y que puede ser muy interesante. Pero vamos a hablar un poco más del entorno y del desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que es como un poco contradictorio con lo que decía don Gastón, que yo le encuentro razón, ¿no? ¿De qué hablamos? De lo sostenible. Bueno, si hablamos de que lo sostenible, ¿cierto?, tiene que ver con cumplir las necesidades del presente sin comprometer las generaciones futuras, uno podría decir, bueno, ¿y lo cultural dónde está? ¿Y el patrimonio cultural también debe ser un legado a entregar? Por cierto que sí. Una ciudad que evoluciona debería evolucionar, pero así como es el caso de París, debería evolucionar, digamos, en el contexto de su historia de asentamiento, que eso tiene mucho sentido, ¿no? Cuando una ciudad desaparece todo su patrimonio arquitectónico, instalamos edificios en altura, generamos verdaderos guetos con esto, pensando por ejemplo en Santiago, se transforma en una ciudad que... Ahora dice uno, ¿quién es el gestor inmobiliario? Uno le podría echar la culpa al gestor, a los privados. Bueno, no crean. La ciudad de San Antonio, el principal gestor inmobiliario es el Estado. Y lo hizo pésimo.
¿no? Una ciudad atrapada hoy. Bueno, pero lo interesante acá es que hay ciertas exigencias. Entre el desarrollo social y el económico debe obligadamente ser equitativo, entre el desarrollo económico y el ambiental debe obligadamente ser viable, y dentro del social y el ambiental debe ser vivible, ¿no? Por lo tanto, la primera pregunta que yo me haría para una ciudad sostenible hoy día es si tengo agua para ese desarrollo. ¿De dónde? Mire, en Europa, probablemente algunos de ustedes lo sepan, los grandes planes de ciudad no solamente establecen la dinámica del uso del suelo, como es lo que hacemos nosotros, sino además, si van a ser provistos de energía, ¿cierto?, o de gas, o de lo que necesitan, deciden cómo proveerse. Bueno, esto que tienen aquí es un gráfico del 2011, pero es muy señero, que habla por un lado del caudal de los metros cúbicos que cada comuna, por supuesto esto de Valparaíso, Viña del Mar, que cada comuna resuelve. Sin embargo, el otro establece cuál es la disponibilidad de metros cúbicos, porque estas son las sanitarias, de metros cúbicos disponibles en la comuna. ¿Ustedes saben cuál es la comuna que tiene más metros cúbicos disponibles por habitante? Es Zapallar. Entonces uno se pregunta, cuando yo descubrí esto no podía creerlo. Por otro lado también, Valparaíso, ciudad, nuestra ciudad vulnerable, digamos, porque es muy vulnerable, no solamente desde la perspectiva de lo social, sino cómo se establece ciudad con un tremendo patrimonio, en fin. Bueno, gran parte de los problemas de desplome tienen que ver con que su red hídrica tiene un 40% de fuga. El 40% de las aguas que transitan por las cañerías se van por entre medio, y esto hace que el territorio, digamos, los cerros, ¿cierto?, estén húmedos y se provoquen estos desplomes. Entonces, bueno, estos son elementos que hay que analizar en el contexto de la ciudad que queremos. Bueno, esta pregunta yo se las hice también. ¿Sabemos cuál es nuestra huella hídrica? ¿Sabemos cuál es nuestra huella hídrica personal? ¿Sabemos algo de nuestra huella de carbono? Son preguntas que deberíamos hacernos. Por otro lado, tenemos una ciudad, una región, ¿no?, que tiene que ver con servicios logísticos, con cargas. Yo se los mostré eso. Bueno, la pregunta es, ¿qué rol ocupa el lugar donde habitamos, nuestra especial costa de cemento, que supuestamente, sosteniblemente se va a vincular con el entorno? ¿Qué rol ocupa en esta prestación de servicios? Eso es muy importante entenderlo. Y por otro lado, ¿sí? ¿Estamos ya? Ya, sigo entonces rápidamente. Bueno, una mirada territorial más amplia sin duda es requerida para esto, ¿no? Bueno, parte del problema, incapacidad de enfrentar el problema clave, esto con las políticas públicas, enfoque de herramienta y planificación inadecuados, obsoletos, débil capacidad para desarrollar planes, en fin, una serie de cosas que no son muy saludables. ¿Qué deberíamos hacer? Una planificación más sencilla, sin duda alguna. Cuando uno pone sobre la mesa y sobre el territorio la cantidad de intervenciones, de sectores, de ministerios que intervienen en un mismo territorio, a veces con dimensiones distintas, el propio proceso de planificación. Yo siempre digo, la suma de los planes de desarrollo comunal no son la estrategia de desarrollo. Y supuestamente tenemos un modelo de planeamiento en cascada como en Europa, sin embargo, algunos incluso se contraponen. ¿Qué significa hacer un planeamiento estratégico? Significa vincular los planes de desarrollo local con la planificación urbana y con hacer parte del desarrollo local también de los objetivos de sostenibilidad, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, algunos son muy claros. Hacer usos mixtos, no patrones, digamos, no estas cosas compactas, con monoactividad, acá lo industrial, acá esto, bueno, patrones mixtos, ¿no? Y eso, digamos, que sean compatibles, que coexistan con el desarrollo, digamos, de las personas. Bueno, menos del 40% al menos, si uno quisiera mirar, para hacer una ciudad de uso mixto, el 40% al menos de la superficie debería destinarse a usos económicos y a otros usos también. Que la zonificación monofuncional debería reducirse de un 10 a un 15% del suelo total. Potenciar el espacio público, ¿no? Eso, el espacio público es muy importante, y los espacios públicos también son los espacios del área rural. Planificar los espacios públicos como un sistema, con recorridos, identificando sus enfoques sistémicos. Entender las fronteras, bueno, de la ciudad-puerto, pero también de la ciudad y de la ciudad con otras comunas, porque efectivamente son complementarias, entenderlos como territorios de integración, ¿no? Bueno, finalmente,
Una ciudad vulnerable no puede ser competitiva. El cambio climático, las nuevas localizaciones, los refugiados climáticos de otros continentes nos hacen preguntarnos cosas. ¿Cómo desarrollar territorio disponible en tiempos de reconversión, reactivación, en fin, estallidos sociales, ¿no? Al 2050 más del 85% de la población vivirá en ciudades, por lo tanto tiene que plantearse una suerte de entender cuál es el vínculo, no solamente físico, ¿no? El vínculo con los territorios, entender efectivamente. Bueno, y aquí tengo París así al inicio, que fue creciendo. París está rankeada entre los mejores países a propósito de su inteligencia, de una ciudad inteligente, ¿no? Tiene 20% de energía renovable, reducción del consumo eléctrico, reducción de emisiones, en fin, una serie de cosas más que podrían ser. Bueno, se establecen a las ciudades como espacios sociotécnicos, y yo lo pongo así porque no es suficiente entenderla como un espacio sociotécnico, es un espacio sociotécnico y también donde se establecen temas de la naturaleza, ¿no? Y quiero llegar a eso, que es importante. Existen tecnología, medio ambiente, pero también existe esto. También hay, yo creo que en un 50%, los sensores y todo, pero además hay una inteligencia natural que hoy día puede ayudarnos a manejar muchos de estos impactos, ¿no?, que tenemos a propósito del cambio climático. Insistir no en cauces, sino en infiltración. Nosotros manejamos las aguas lluvias encausadamente, vamos a un cauce, el cauce es el mar, hacemos muy poco con las aguas residuales que ocupamos, las completas, de aguas lluvias, de aguas servidas, en fin. Bueno, generar en la ciudad, en Limache se puede hacer, espacios de infiltración que nos permitan infiltrar los acuíferos, ¿no? Bueno, ejemplos hay muchos, techos verdes, ¿no? Generan todo un tema con los rayos UV, con las islas de calor. Ya hay cosas de estas que están ocurriendo. Hay unas pasadas de las grandes carreteras que son como puentes que van con verdaderos bosques encima, ¿no? Y que son corredores biológicos. Ese tipo de elementos hay que empezar a exigirlos, ¿no? Bueno, esto es simplemente para mostrar cómo se calienta al centro de una ciudad, ¿no? Finalmente, vamos a pasar esto, toda la exigencia, esto del desarrollo sostenible puede transformarse en una gran complejidad, porque además a todo esto, las vulnerabilidades, los territorios, en fin, se le exige que sea equitativo, viable y vivible. Pero hay elementos, las ciudades puertos son un espacio súper sensible, ¿no?, que debemos ver. La calidad de vida no es buena, en nuestras ciudades poco hemos avanzado a propósito de nos hemos movido entre un medio alto, medio bajo de los indicadores que levanta la Cámara China de la Construcción con la Universidad Católica, ¿no? Hay ciertas ciudades que han mantenido. ¿Y cómo se explica esa desigualdad entre ciudades? Bueno, vivienda y entorno, ambiente de negocio basado en la dependencia del Fondo Común Municipal. Ustedes saben que eso tiene que ver con la redistribución de las comunas más ricas hacia comunas más pobres. Esto quiere decir entonces que los territorios no son autosuficientes para encontrar sus propios desarrollos. Áreas verdes sin mantención, predios exentos, viviendas con hacinamiento. Eso es lo que marca las desigualdades entre las comunas a propósito de su calidad de vida. Algunos incentivos bien hechos, bueno, el Camino a la Pólvora, que sacó 3.000 y tantos camiones o muchos más del centro de la ciudad, instrumentos de planificación, como digo yo, estáticos para resolver problemas dinámicos, pero además muy pequeña porción del territorio, los que están con colores, planificados con planificación vinculante que obliga, ¿no?, la naturaleza, que no es hoy día. Fíjense usted que esta es una inundación en 1914, estos son los colectores de agua lluvia, pero yo lo pongo simplemente para mostrar que este es el colector y que funciona, ¿no? Que efectivamente aquí, que abajo empieza el colector y aquí el agua corre. Finalmente, hay una inteligencia construida desde una mirada cartesiana desde la tecnología. Hay una inteligencia natural que debemos volver a observar. Las ciudades inteligentes deben correr la frontera hacia su entorno. No resiste más que tengamos normas y que ciertas cosas terminen en el borde del límite urbano y que sea absolutamente diferente cuando no lo es, cuando están absolutamente entrelazados lo urbano y lo rural. Flexibilizar las gobernanzas, las normas y la incorporación de soluciones orgánicas, naturales. La intuición establece que debemos resignificar, bueno, mi intuición, resignificar cómo hemos estado construyendo nuestro hábitat. Una ciudad vulnerable no puede ser competitiva. Y finalmente, una ciudad que aspira a un desarrollo sostenible no puede basar su desarrollo en instrumentos de planificación estáticos que resuelven zonificaciones y que se requieren instrumentos dinámicos.
que rescaten las complejidades, su movilidad, sus transferencias, sus fragilidades humanas y naturales, para alcanzar algo que en los nichos ecológicos se llama equilibrio dinámico, equilibrio en movimiento. Y este equilibrio no es igual para todas las ciudades de Chile, es propio de cada centro urbano, pues se relaciona con el habitar que ejercemos sobre los espacios y sobre quienes habitamos ese espacio. Nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, efectivamente debe estar presente en una ciudad sostenible e inteligente. Les pido disculpas por el tiempo, pero muchas gracias. Espero no haber sido muy densa y con muchos elementos en juego, pero bueno, don Gastón, quería que escuchara casi todo lo que estaba pensando. Parece que exageré un poco. Gracias. No, muchas gracias, Jocelyn. La verdad, muy buena tu presentación. Así que para un poco ya ir terminando, que nos quedan 8 minutos, nos gustaría en este momento que, Jocelyn, si tú le puedes hacer alguna pregunta en torno a lo que hemos hablado a don Gastón, ¿ya? Y después que tú termines, don Gastón, si usted le puede hacer alguna pregunta a Jocelyn, ya para así sacar ciertas conclusiones. ¿Qué te gustaría preguntar, Jocelyn, a don Gastón? Quisiera preguntarle tantas cosas, pero la primera, quizá a propósito de lo dicho, es de qué forma no podemos también recomponer el tejido de lo entrelazado entre los que habitamos y los otros desarrollos que pareciera que no están en consonancia con lo que la gente quiere. Habitualmente todo lo que el ciudadano dice, la mayor parte de las veces no tiene que ver con los que planifican y los que deciden, ¿no? La participación ciudadana, así como la entendemos, es una manera, pero habrá más formas de recomponer ese tejido que se fragmentó y que antes no se fragmentaba. Vuelvo a reiterar el ejemplo de la ciudad de Valparaíso. ¿En qué momento el puerto se transforma en un antagónico de la ciudad, ¿no? Bueno, ¿en qué momento? Y quizás pensarlo también para ciudades más pequeñas como Limache. Dicho de otra forma, ¿en qué momento decimos esto no va más? No va más, ¿ah? ¿Y cómo hacemos que esa fuerza ciudadana o ese pensamiento o ese querer habitar se entrelace con estas otras políticas que a ratos yo las veo muy lejanas? Mire, yo creo que detrás de todo esto hay un tipo humano, ¿no es cierto?, el que está actuando, que es un tipo humano que es deficitario en lo ético, en lo moral, que es deficitario en el conocimiento de lo que es el orden natural y la inserción del hombre en ese medio. Es muy ignorante el chileno en esas materias. Y yo siento que la estructura ética del país ha descendido mucho. Entonces, en esa circunstancia, ocurre que los que mandan lo hacen sin consultar a nadie. Y por otro lado, le presentan los hechos consumados a la pobre gente que no tiene ninguna opción de intervenir en las decisiones que se toman y que las afectan a ellos. Entonces, la pregunta, ¿cómo se rehace el tejido? Se rehace, yo creo que a través de la educación. O sea, hay que crear a través de la educación otro tipo humano, porque el tipo humano que está actuando hoy tiene muy bajo nivel ético, tiene muy bajo nivel de cultura humanística, ha perdido la noción de la estética, ha perdido la noción de la poética de la vida, además ha perdido la noción de la dignidad humana. Fíjese, perdone la fuerza de mi lenguaje, porque un país que intenta suprimir la historia y la filosofía es un país que carece de dignidad. O sea, no quiere saber cómo comenzó, cuáles fueron las bases de la nación. Ya no la quiere conocer. Entonces, claro, en primer lugar, tengo que felicitarla porque su exposición es tan completa que yo creo que no me necesitaban a mí aquí
usted es un especialista y yo soy una persona que actúa más por el lado emocional, por un trauma de la infancia. A mí me destruyeron mi paraíso de la infancia y de la juventud, que era Viña del Mar. Y eso para mí es una herida que nunca ha cerrado. Entonces yo no estoy dispuesto a que me destruyan el paraíso de Limache que ha sido de mi ancianidad. Por eso es que yo hablé solamente del patrimonio y la necesidad de conservar el patrimonio y el valor que el patrimonio tiene para formar la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? Pero la exposición suya me dejó muy, ¿cómo decir?, admirado de la complejidad del problema con que usted lo enfoca, que usted como especialista, ¿no es cierto? O sea, yo a usted no tendría ninguna pregunta que hacerle, porque usted respondió todas las preguntas que yo le haría, ¿no? Solamente, como yo soy medio sordo, le pediría que hablara un poco más fuerte y no tan rápido. Solamente eso para poder escuchar bien. Bueno, pero en gran parte escuché cómo desglosó usted la problemática de la ciudad moderna, ¿no? Eso me pareció muy positivo e incluso novedoso para los que no dominamos la ciencia que usted domina, ¿no? Eso es lo que diría. ¿Qué puedo decir después de eso? Nada más. Nada más, pues, don Gastón, solamente decirle que sí, yo creo que vuelvo a esa frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Esto que no sé si es exactamente así, porque por ahí yo trato de escribir también y a veces cambio las frases poéticas y le pongo algo de mi propia cosecha, pero esta cosa de que hacer que la realidad tenga, embellecer la realidad, y yo lo llevo eso a las ciudades también, embellecer la realidad desde todo punto de vista, marco jurídico, lo que sea, para que vuelva a ser la utopía desde el inicio, ¿no? Y hacer que la utopía tenga tanta fuerza como para que vuelva a ser realidad y que se transforme eso, a mí traducir, digamos, más práctico, a también marcos jurídicos que respondan a eso, bueno, es con lo que yo me quedo, le agradezco mucho, la verdad es que a mí también me mueve mucho la emoción, no cree usted que es así. Yo creo que todo esto que he ido rescatando es muy intuitivo, tiene el discurso de mucha gente, no es solamente mi construcción, pero que efectivamente al tamizarlo por algo que usted dice que me parece súper relevante, esto del ser humano, quizá la primera pregunta no es la ciudad que necesitamos, sino el ser humano que necesitamos para los próximos desafíos. Y eso cuando uno forma jóvenes, aunque lleguen tarde, ¿no? Ya están en la universidad, la dimensión ética es tan relevante. Yo creo que efectivamente adolecemos de eso. Y quería decirle que no solo sacaron la historia, también la geografía, que y ahí es un punto gravísimo, la intentaron o la sacaron, yo ya no sé, pero gravísimo del territorio que habitamos. ¿Cómo no conocer el territorio que habitamos? ¿Cómo no entenderlo? Bueno, pero creo que cuando empiece otra presentación de este tipo, voy a partir por las personas. Creo que ese énfasis es el que usted tiene toda la razón. Mire, yo como educador tengo la experiencia permanente en los últimos 20 años. ¿Qué me preguntan mis alumnos? Me preguntan, bueno, me pasan materia, pero ¿quién me enseña a mí a ser persona responsable de sus actos y con consistencia ética? Eso hemos comprobado que no se enseña en ninguna parte, Así es. Ni aún la iglesia lo enseña. Entonces lo están diciendo en el seno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces ahora hay una iniciativa muy interesante en esa universidad de crear círculos de estudio de la espiritualidad, entendiendo la espiritualidad no en el sentido religioso de la palabra, sino en el sentido de la alta psicología, ¿ah? El hombre dividido en tres niveles: el nivel corporal, el nivel psíquico y el nivel espiritual. Y de qué manera el deber nuestro es el espíritu que gobierne a los otros dos, ¿ah? Porque la psique sin el espíritu se corrompe. Y en el espíritu reside la raíz del amor, ¿ah? de la sabiduría,
de la noción de sentido y de la noción de trascendencia. Entonces, una buena educación debe situar al alumno en esos 4 conceptos: virtud, sabiduría, sentido y trascendencia. Y esa es una iniciativa que se ha implementado desde este año, digamos, en la Universidad Católica de Santiago. Porque para responder a esta interrogante de los alumnos, ¿no es cierto?, ¿quién me enseña a mí a ser persona responsable de mis actos y que tenga consistencia ética para actuar en la vida? Entonces, esa va a ser la respuesta y vamos a ver cómo resulta la experiencia, ¿no? Bueno, porque usted también reconoce que detrás de una mala acción repetitiva, reiterada en el país para destrucción del patrimonio, para hacer cualquier cosa en la ciudad, ¿no es cierto?, viene de un tipo humano que carece de ética, que carece de sabiduría, que carece de formación humanística. Bien, yo creo que ya le hemos dado vuelta. Sí. Bueno, le agradezco mucho su comentario. Personalmente espero que podamos seguir conversando en algún momento, si es algo de lo que yo he dicho sea de interés y poder profundizarlo. Para mí sería un tremendo aliciente, pero bueno, lo dejamos ahí, que Cristian hágalo. Y agradecerles a todos los que con tanta paciencia han seguido escuchándonos. De pronto podemos, por lo menos yo digo, pudiera haber sido una lata, pero bueno, hay tanto que decir que uno lo dice rápido. Y bueno, es verdad, dice usted, yo no hablo muy fuerte, pero, pero también esa es una manera de acercarse al otro, ¿no? Que lo escuchen más de cerca uno. Así es. Bueno, a razón del tiempo, primero que todo queremos agradecerles, don Gastón y Jocelyn, por estas magníficas presentaciones. La verdad que no solamente hemos hablado de ciudad, hemos hablado de emoción y sobre todo cómo somos nosotros, las personas, los que debemos ser agentes de cambio y así poder generar estas ciudades sostenibles, estas ciudades sustentables en las que queremos vivir. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Lamentablemente, por un tema de tiempo, no vamos a poder generar, salvo si se quieren quedar, podemos alargar 5 minutitos, yo sé que muchos están levantando la mano, para sacarnos una foto, ¿ya? Y así quedar registro de esto. Este video va a poder quedar para ser visto a través de una plataforma YouTube, donde en un corto tiempo vamos a difundir cuál es el link y lo puedan ver, ¿ya? Así que los invito a que Cristian, discúlpame, quizás sería bueno que tuvieran nuestros correos y quien quisiera profundizar o hacer una pregunta, yo por lo menos estoy muy abierta a responder por correo todo lo que hayan querido consultar o que hayan querido acotar. A mí me importa mucho eso. Perfecto, vamos a poner, o si quieren más aún, quieren hacer alguna pregunta, déjenos, le voy a dejar inmediatamente en el chat que está acá un correo, mi correo, para que ustedes puedan escribir y de cierta manera les voy a responder todas sus preguntas, lo voy a contactar. Así que por el chat, en este minuto, pero les pido que no se vayan para que nos podamos sacar una fotito. ¿Y cómo nos sacamos una foto estando tan distante uno de otro? Sí, mire, acá yo voy a sacar la foto, acá los puedo ver a todos, ¿ya? Así que por favor prendan sus cámaras. Ya los dejé habilitados para que puedan prender sus cámaras, ¿ya? Y a la 1, a la 2, a las 3, whisky. Voy a sacar otra foto más que ahí, don Héctor, para que los que no han podido, ya. A la 1, a la 2 y a las 3. Muchas gracias. Acá la dejé guardada, así que perfecto. Bueno, queremos agradecer a todos los asistentes, ¿ya? Alejandra. Y muchas gracias a todos por asistir a este importante conversatorio. Así que muchas gracias y que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos los participantes. Buenas tardes, muchas gracias. Un agrado haber compartido. Buenas tardes, disculpar el atraso. Lo que quieran quedarse 5 minutos a conversar, va a quedar un poco abierto para que se puedan hablar entre ustedes. Vamos a hacer una mini fiesta para que se puedan saludar, si quieren. Sí, sí, muy buen consejo. Muy buena actividad. Muchas gracias.
Sí, Felicitaciones, Cristian, felicitaciones. muy bueno todo, muy bueno. Ahí Y veo buena a Claudio, asistencia. veo a Claudio Carrasco, dueño de las Islas de Calor. Claudio, próximo conversatorio que tengamos, vas a ser uno de los invitados. ¿Ya? ¿Viste? Ah, mira. Ok, gracias. Muy bien. Sí, muy Muy buena interesante. iniciativa. Yo creo- hay una combinación bien bonita entre lo emocional y lo que sucede en las ciudades que tiene que ver con precisamente con estos conceptos que decía don Gastón, ¿no? Estos conceptos que él hablaba de la virtud, de la sabiduría, del sentido de la trascendencia, pero desde el punto de vista de las ciudades, ¿no? Es decir, ¿cómo esto se da en las ciudades? ¿Cómo una ciudad queremos que trascienda? ¿Cómo queremos que tenga sentido, que la ciudad sea virtuosa? Claro, por supuesto.